Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar en el que hablaremos sobre desafíos en la sostenibilidad de proyectos hidroeléctricos en el Amazonas, ofrecido por la plataforma de CAPESIC. Este día contamos como ponente con Judith Rodríguez, quien es investigadora de la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Y la dinámica del webinar será la siguiente: habrá unos 30 minutos aproximadamente de presentación y al final de la misma se dará paso al turno de las preguntas. Ustedes pueden hacer las preguntas por escrito utilizando el chat que aparece en la parte inferior derecha de sus pantallas. Recordarles también que este webinar será grabado para que pueda ser consultado posteriormente en la plataforma por todos aquellos que no hayan podido asistir el día de hoy. Le damos paso a Judith y esperamos que disfruten de este webinar. Muchas gracias, Xiomara, y bienvenidos todos. Hoy el webinario, como mencionó Xiomara, va a ser sobre los desafíos en la sostenibilidad de proyectos hidroeléctricos en el Amazonas. Soy investigadora y administradora del programa SOFNAS para infraestructura sostenible de la Universidad de Harvard. Y los temas que estaremos viendo hoy, primero voy a hacer una pequeña introducción sobre los desafíos globales, cambio climático, el desarrollo hidroeléctrico en Amazonas, especialmente mirando los ríos Yari y el río Madeira. Luego voy a hablar sobre la sostenibilidad de infraestructuras, que es el tema que vemos en el programa SOFNAS para infraestructuras sostenibles, la herramienta Envision, que es una herramienta del programa, y cómo funciona, categorías y créditos. Y también vamos a ir más en detalle sobre los principales desafíos en la sostenibilidad de proyectos hidroeléctricos en el Amazonas brasileño. Y veremos rápidamente una evaluación en Vision a dos proyectos en el río Yari y en el río Madeira, y veremos los desafíos por categorías y luego conclusión y preguntas. Bueno, el planeta Tierra tiene un gran desafío, que es el cambio climático, y en adición a esto tenemos la población que está creciendo, y para el 2030 se estima que 1,1 mil millones de personas más van a vivir en la Tierra, y la gran pregunta es ¿dónde vivirán? ¿Qué recursos soportarán esta población? Si nos enfocamos en el Amazonas, allí hay 26 millones de personas en la parte brasileña, y las ciudades dentro del Amazonas son las que tienen el crecimiento más rápido en Brasil. Y estas ciudades son muy precarias, tienen servicios de infraestructura muy escasos, y con la urbanización rápida y no planificada esto va a empeorar las disparidades socioeconómicas, la contaminación y la escasez de recursos. Entonces, adición a esto, en el Amazonas, el cambio climático y la deforestación pueden tener un impacto masivo en la diversidad y el clima del mundo entero, porque el Amazonas tiene una importancia global. En estas imágenes podemos ver deforestación en el estado de Rondônia, que es donde está el río Madeira, que vamos a ver, y podemos ver la deforestación en 10 años y cómo ha aumentado. Y bueno, a pesar de todo esto, hay muchos proyectos hidroeléctricos planificados en la región, y estos proyectos tienen un gran potencial de tener grandes impactos sociales y ambientales. Y yo les pregunto a todos, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar la resiliencia planetaria? Esta imagen que se les había mostrado antes es la Tierra de noche. Entonces podemos ver todos estos puntos que son áreas urbanizadas, y en el Amazonas, que está con líneas amarillas, podemos ver que es una zona con mucha presión, que va a tener mucha presión con el cambio climático, con el aumento en población. Y es muy importante ver qué tipo de proyectos es el que se va a construir allí y cómo se van a manejar los impactos. El desarrollo de energía eléctrica en el Amazonas está en aumento. Hay un boom ahora mismo. Y, por ejemplo, estos puntos representan proyectos. En rojo, proyectos en operación, que son ya un montón. En naranja, proyectos en construcción. Y en amarillo, proyectos que están en planificación o en licitación. Y bueno, pueden ver el gran impacto que esto puede tener. Brasil quiere incrementar la participación del Amazonas en la generación de energía, y con estos 120 mil millones de dólares de inversión van a estar corriendo para estos proyectos. Y bueno, hoy vamos a ver dos
proyectos, que es la hidroeléctrica de Santo Antonio en el río Yari y la hidroeléctrica de Santo Antonio en el río Madeira. Curiosamente tienen el mismo nombre, pero son proyectos totalmente diferentes. Juntos, estos producen energía para más de 49 millones de personas. La del río Madeira es mucho más grande que la del río Yari, pero aún así son proyectos enormes. Sostenibilidad de infraestructuras. Esto es un tema que vemos aquí en el programa SOFNAS para infraestructuras sostenibles en la Universidad de Harvard. Y nuestra misión es desarrollar y promover métodos, procesos y herramientas que cuantifiquen la sostenibilidad de la infraestructura. Y a raíz de esta misión hemos desarrollado el sistema de calificación de infraestructuras sostenibles Envision, como se dice en inglés. Y hoy voy a estar enfocada en la versión 2, que fue la que salió en el 2015, que tenemos traducida al español y al portugués. La semana pasada salió la versión 3 y yo les aconsejo que si tienen un chance vayan a la página de el Instituto de Infraestructura Sostenible para bajar el documento y ver las diferencias con la versión 2 que voy a presentar hoy. También hay un webinario que fue hecho por mi compañera Cristina Contreras, que también está online, sobre la versión 2, y les recomiendo que vayan y si tienen una hora, quizás luego hoy, vayan y vean el webinario, está muy bueno y explica muy bien y en más detalle el sistema Envision. Yo les voy a explicar así, de manera a grandes rasgos, de qué se trata el sistema. Y bueno, ustedes deben de estar familiarizados con las dimensiones ambiental, social y económicas que representa la sostenibilidad. En la herramienta Envision ve estas dimensiones, pero las vemos en 5 categorías, que son calidad de vida, lideranza, distribución de recursos, mundo natural, clima y riesgo. Y esto lo vemos en 60 créditos medibles. Y en cuanto a objetivos, estas categorías quieren mejorar la calidad y la salud, planificar el mantenimiento y monitoreo de una obra a largo plazo, el uso medido y la asignación óptima de recursos, preservar y mejorar los sistemas ecológicos y abordar el cambio climático a largo plazo. Entonces, cuando vemos estos proyectos en el Amazonas y queremos saber, ¿cuáles son los desafíos en la sostenibilidad? El sistema Envision es una herramienta que nos permite ver y entender cuáles son los temas que hay que prestar más atención, cuáles son los temas que quizás se les hace más difícil a estos proyectos conseguir. Y bueno, vamos a ver la evaluación Envision a estos 2 proyectos en el río Yari y el río Madeira. Y les vuelvo a mostrar la imagen para que vean la localización de estos proyectos. Este es el río Amazonas, el río Madeira, el río Yari. Este proyecto fue parte de la iniciativa de Infraestructura 360 entre el Banco Interamericano del Desarrollo y Harvard, donde analizamos más de 50 proyectos con la herramienta Envision y diferentes tipos de proyectos, no solamente hidroeléctricas. Y investigación de campos, que fue patrocinada por la Universidad de Harvard, iniciativa Harvard Brazil Cities, por el Centro Rockefeller for Latin American Studies. Y bueno, el río Yari genera 373 megawatts y el río Madeira, la hidroeléctrica, claro, está generando unos 3.568 megawatts. O sea, la escala de este proyecto es increíble. Y podemos ver en la imagen de abajo, que es las ciudades de noche, las próximas ciudades cercanas a estos proyectos. Y podemos ver que en el río Madeira está justo al lado de Portobelo, que es una ciudad grande. Aquí vemos el río Yari y está en la municipalidad de Laranjal do Yari. Estos puntos prendidos son las áreas urbanas y Macapá viene a ser la ciudad más cercana. Y viendo la imagen satelital se puede apreciar la obra, este punto negro donde se ve que se amontona el agua, esa es la hidroeléctrica. Y estos 3 puntos son las comunidades afectadas y desplazadas por esta obra. Y Laranjal do Yari es el área urbana más grande cercano a esta obra. Y el río Amazonas,
donde desemboca el río Yari. Así es como se ve la obra. Esto son las compuertas y detrás está el reservorio. Es una obra comparada con la del río Madeira, no tan grande, pero aún así tiene un impacto muy grande en su región. Esta obra tiene un costo de inversión de $360 millones. Tiene 3 turbinas tipo Francis y una tipo Bulbo. Es de EDP Energias do Brasil y el reservorio es de 31 kilómetros cuadrados más o menos. Reduce unas 352.648 toneladas de emisiones CO2 al año y está en operaciones desde el 2015. Y al lado derecho podemos ver el desempeño del proyecto con la herramienta Envision. Los cuadritos que tenemos aquí al lado derecho representan el desempeño. A más cuadros, mejor desempeño. Entonces podemos apreciar un poco las áreas donde no tuvo tan buen desempeño. El río Madeira. En este río hay 2 puntos porque hay otra hidroeléctrica que está arriba de la hidroeléctrica Santo Antonio, que es la hidroeléctrica Jirau. Y al lado está Porto Velho, que es una gran ciudad. Y en esta zona sí que se puede ver la cantidad de deforestación que hay en el área. Y cómo esta obra es casi parte de la ciudad. Aquí se puede ver un poco la infraestructura, y esto es el reservorio que está antes de la hidroeléctrica y la otra hidroeléctrica Jirau y la ciudad de Porto Velho. En total, estas 2 hidroeléctricas producen unos 6.900 megawatts. Aquí otro acercamiento a Santo Antonio. Aquí se pueden ver las compuertas y la ciudad. Y bueno, esta inversión fue mucho mayor, $8.590 millones. Está entre las 15 más grandes del mundo. Tiene una densidad energética muy grande de 9 megawatts a kilómetros cuadrados. Tiene 50 turbinas tipo Bulbo. Y es un modelo de pasada porque no acumula el agua como la hidroeléctrica en Yari. Y pasa un volumen grandísimo de agua imagínense, 84.000 metros cúbicos por segundo. El reservorio es parte del cauce del río. Entonces eso ayuda un poco a mitigar los impactos. Genera energía para 45 millones de personas y reduce toneladas al año de CO2 de 4.015.196 al año. Y aquí también podemos ver el desempeño de esta obra con la herramienta Envision. Y las áreas donde menos cuadros son las áreas que se pudieran mejorar. Esta es una foto de la hidroeléctrica. No se puede, es muy difícil capturarla entera porque es gigante. Y también el río Madeira es un río a muy alta velocidad. Como pueden ver, esta es una compuerta que está abierta y se puede ver la cantidad de agua. También este río es conocido por arrancar los troncos de los árboles de raíz. Entonces, el equipo de proyecto generó un diseño para interceptar estos troncos que vienen en el río y poder evitar que no entren a la hidroeléctrica. Entonces ahora vamos a ver por categorías con más detalle cuáles son las áreas y cuáles son las áreas con desafíos y las áreas que mejor desempeño tienen. Y aquí esto es en resumen, también por si no nos da tiempo. En rojo son las áreas con los principales desafíos. Y estas son áreas donde estamos hablando del bienestar de la comunidad, áreas en colaboración, planificación de la obra a largo plazo, uso de materiales. Esta área es difícil de tener un buen desempeño si no hay documentación. También el uso de agua, el emplazamiento, dónde se encuentra esta obra, cómo impacta el suelo y el agua. Estas son otras áreas con principales desafíos. Y uno de los mayores desafíos de este tipo de obra que necesitan ver, porque en muchos casos no tienen ningún estudio sobre cambio climático, y los temas de resiliencia, que son muy importantes que se vean
en este tipo de obras que son a tan gran escala. Y bueno, empecemos con calidad de vida. Entonces, en calidad de vida, estos son los 3 temas. Como pudimos ver anteriormente, el tema de bienestar y comunidad, estos son los temas con mayores desafíos. En cuanto a propósito, por ejemplo, en la hidroeléctrica del río Yari, a nivel país, a nivel Brasil, esta es una obra muy adecuada, ¿no? Porque reduce las emisiones CO2, incrementa la cantidad de energía en el país. Brasil ahora mismo está en uno de los top 5 países que generan energías renovables, y esto a causa de este tipo de obras. Pero a nivel local, a nivel de comunidad, es más complicado, ¿no? Aquí se puede ver la cantidad de créditos donde tiene muchos desafíos, o quizás son temas que no consideraron al momento de diseñar la obra. Un punto que no sé si mencioné anteriormente es que estas evaluaciones que hemos hecho nosotros han sido con proyectos en construcción. Entonces, no estábamos en contacto directo con el diseño del proyecto, así que esta evaluación no tuvo ningún impacto en cuanto al diseño de la obra, pero podría tener en obras futuras si utilizan la herramienta Envision. Entonces, les voy a mostrar un video. Esto es en las orillas del río Yari. Como pueden ver, hay mucha construcción precaria, hay mucha necesidad, mucha vulnerabilidad. Entonces, este tipo de comunidad es la que sufre el impacto de este tipo de obras. Entonces, es un desafío muy grande para el equipo de proyectos ver cómo ellos pueden mitigar y ayudar a mejorar la calidad de vida de estas comunidades. Por ejemplo, muchas de las comunidades tienen actividad económica en obtener, por ejemplo, nueces del bosque, agricultura para subsistencia. Entonces, esas son actividades que con la inundación para crear el reservorio se limitan. Entonces, ese es un tema con un desafío muy grande. ¿Cómo puede estimular el desarrollo y crecimiento sostenible no solamente a nivel país, pero a nivel local? En esta foto, por ejemplo, vemos en este botecito miembros de la comunidad que se dedican a recoger nueces del bosque para vender, que son breastfeed nuts. Esta es una foto tomada con dron en una de las comunidades ubicadas en el río Yari. Detrás, no sé si pueden ver en esa reflexión, este es el reservorio. Entonces también podemos ver cómo esta comunidad ha quedado un poco más aislada, aunque sí, las viviendas son mucho mejor de las que tenían antes, y ellos participaron mucho en cómo querían su vivienda, pero aún así están mucho más aislados. Es más difícil llegar a la área urbana de Laranjal do Yari, por ejemplo. En esta obra, en el río Yari, ellos mantuvieron una parte de la cascada. Muchas veces estas obras hidroeléctricas aprovechan cascadas para obtener energía, entonces convierten la cascada a infraestructura. Pero en este caso ellos decidieron mantener un área de la cascada para la comunidad, porque esto es el carácter local, es parte de la cultura, y también podría tener algún aspecto económico si llegaran a tener algo turístico. Y ahora veremos la hidroeléctrica en el río Madeira. En rojo pueden ver los mayores desafíos para esta obra. Y temas en comunidad también. Esta obra, al ser mayor, desplazó muchas más personas que Yari. Aquí estamos hablando de miles de personas. En Yari estamos hablando de cientos de personas. Y al contrario a Yari, esta obra desplazó la cascada. Entonces no preservó las vistas ni el carácter local. Esta es una obra gigante, ¿no? Pero al ser gigante genera mucho empleo, entonces ayuda a desarrollar las capacidades y habilidades locales en Portobello. Dentro de la casa de máquinas, debajo están las turbinas, y eso negro que ven allí, esa es una de las aspas de la turbina, así que se imaginan el tamaño. Aquí hubo dos tipos de comunidades. Hubo comunidades rurales y comunidades urbanas que vivían a los márgenes del río. Y en algunos casos, las comunidades que fueron reubicadas recibieron tierras y no les fue tan mal,
pero en otros casos hay muchas quejas, hay muchas protestas de las comunidades. También esta obra, al ser tan grande, permitió encontrar restos arqueológicos que quizás no se hubiesen visto. Entonces el equipo de proyectos creó un programa para estudiar este tipo de piezas arqueológicas y, por ejemplo, ver cómo era la cultura que se asentó hace miles de años en este sitio y entender mejor el Amazonas, quizás no tanto como el lugar arqueológico que todos tenemos idea, pero más bien como un sitio donde ha sido habitado continuamente por diferentes grupos culturales. En cuanto a liderazgo, esta es una categoría que los dos proyectos tuvieron mucho desafío y difícil de conseguir porque se basa en la colaboración, ¿no? En promover trabajo en equipo, en fomentar la participación de partes interesadas. Y esos son temas muy difíciles para este tipo de obras que son muy grandes. Entonces podemos ver créditos que no desempeñaron bien, como es fomentar la participación de las partes interesadas, trabajo en equipo. Por ejemplo, muchas de estas comunidades no recibieron energía eléctrica de la hidroeléctrica, de la cual tuvieron tantos impactos. Entonces, si hubiese tenido mejor participación de todas las comunidades, de la municipalidad, quizás no fuese un problema que tienen que resolver. Por ejemplo, esta es una foto en la municipalidad. No están muy contentos porque ellos se quejan de esta obra, que no colaboraron con ellos, pero es un tema muy complicado, ¿no? ¿Cuánta gente tienes que unir para tener el trabajo en equipo? ¿Y cómo lo haces, no? Por ejemplo, Envision te da unas directrices de cómo tú poder trabajar en equipo y cómo poder implementar las metas de la comunidad con las metas del proyecto de una manera que no compitan entre ellas. En la hidroeléctrica del río Madeira también hay desafíos en temas de gestión y de planificación. Y en distribución de recursos este tema es difícil porque hay documentación de cómo utilizar los materiales. Entonces es difícil conseguir puntos. Pero, por ejemplo, en cuanto a generar energía, pues ahí sí, en las hidroeléctricas les va bien, ¿no? Entonces pueden ver que son desafíos muy grandes porque no se contabiliza qué material se utilizó, cuáles vinieron de la región, cuáles fueron reciclados, por ejemplo, que son temas que se ven en Envision. Pero en cuanto a energías renovables, podemos ver que tienen un buen desempeño. Y en el río Madeira, lo mismo, ¿no? A pesar de que tuvieron unos programas para disminuir la disposición de basura en el relleno sanitario, aún así tienen muchos desafíos en cuanto al uso de material, al uso de energía y agua. Entonces les quiero mostrar, por ejemplo, un video de el río Madeira y la calzada, para que vean el caudal de ese río, ¿no? Que es imponente. No tengo ni idea de la cantidad de energía que genera. Y mundo natural, aquí se ven temas de emplazamiento, dónde está la obra, cómo impacta la obra ese local, si estás preservando hábitats de alto valor. Esto es un desafío muy grande para las hidroeléctricas porque sí desplazan hábitats de alto valor. Por ejemplo, también vemos temas de suelo y agua, de cómo se maneja el agua, cómo previenes la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, y también temas de biodiversidad, de cómo preservas la biodiversidad en estos proyectos. Y como les mencioné, los primeros créditos de preservar hábitats de alta calidad pues no tienen buen desempeño porque estos proyectos se basan en irrumpir el río, ¿no? En romper la conectividad del río para generar energía. También estos proyectos causan muchos impactos en la biodiversidad. Tienen que crear programas para rescatar animales que quizás en la construcción entran y son heridos. Esta foto, por ejemplo, es del reservorio de un área donde no cortaron los árboles
y pueden ver que se empiezan a secar, empieza a cambiar el pH del agua, los peces, la comunidad me contaba que los peces ahora son diferentes, hay menos peces, y bueno, es un tema grande, ¿no? Cómo tú preservas el hábitat en donde tú tienes tu obra. En Río Madeira lo mismo, ¿no? Un gran desafío en cómo preservar los hábitats de alta calidad, a pesar de que esta es una hidroeléctrica de pasada. Por ejemplo, aquí hicieron un programa de rescate de animales, en Yari también hicieron uno, pero en este programa aún continúa porque la obra era de tan gran escala que todavía tienen animales que están esperando a que se recuperen para soltarlos de nuevo en el bosque si es posible. Este monito, por ejemplo, me parece que era ciego. Entonces es complicado también, ¿no? ¿Qué pasa con este pobre animal? En cuanto a peces, en el río Madeira hay una gran cantidad de peces gatos autóctonos del río Madeira que son muy grandes y necesitan tener una cascada para subir ríos arriba. Entonces ellos crearon una escalera de peces que recrea lo que es una cascada. Y con esto también hicieron un programa para monitorear los peces, ¿no? Y ver cuáles son los peces que están subiendo, qué tipo de pez, qué tipo de especie, y los pesan, los miden, de todo, para saber el impacto. Adicional a esto, tienen un programa para ver si pueden criar este tipo de pez en cautiverio, ¿no? Porque este pez se come, es parte de la economía de la zona. Y bueno, y ahora en clima y riesgo vamos a ver cuáles son los grandes desafíos. Como les he mencionado, en cuanto a emisiones, estos proyectos les va muy bien porque reducen una cantidad de emisiones muy grande. Pero en cuanto a resiliencia, este es un tema que es muy difícil. No están pensando en cambio climático, no evalúan cuáles son las amenazas relacionadas al cambio climático. Entonces, por ejemplo, la hidroeléctrica en el río Yari, que pueden ver que tienen una área con gran desafío, no están pensando en tener estrategias de adaptación a largo plazo frente al cambio climático. Estas son obras que afectan, ¿no? Y cambian la manera del paisaje. Entonces es importante que se preparen para la adaptabilidad a largo plazo. En la hidroeléctrica del río Madeira, lo mismo. El tema de resiliencia tampoco se vio, y evaluar amenazas relacionadas al cambio climático no fue un tema que ellos han considerado o están considerando importante. Y esto es un tema difícil porque, por ejemplo, en esta foto me la dio la municipalidad. Esto fue una inundación que hubo, grandísima. Entonces, estas son cosas que están ocurriendo quizás más a menudo, que pueden ocurrir con mayor velocidad. Y a pesar de que estos proyectos sí tienen programas para monitorear las aguas y entender cómo el proyecto afecta el ambiente, es importante que piensen y consideren el cambio climático como un aspecto a ver en la planificación de obras hidroeléctricas. Aquí esto es en el río Madeira, ellos miden todos los días la calidad de agua y están tratando de entender cómo esta obra afectó el entorno. Y bueno, para concluir, de nuevo, la imagen del planeta, ¿no? Y ver cómo podemos aportar a la resiliencia planetaria, cómo las obras del Amazonas pueden ser obras que tengan temas de cambio climático y cómo se van a adaptar como temas principales. Y bueno, y si tienen alguna pregunta, por favor. Gracias, Judith. Abro el espacio de las preguntas para que las puedan ir colocando por medio del chat. Mientras estaba tu presentación, ya he ido recibiendo algunas. La primera pregunta es de Alejandro Abate. Me dice, para estas dos obras hidroeléctricas, si realizaron estudios de impacto ambiental en forma previa. En caso afirmativo,
cómo resultó la evaluación de Envision respecto a esos estudios. Sí, sí, o sea, estas obras para obtener permisos de construcción y de operación necesitan tener estudios de impacto ambiental y de hecho estos tipos de estudios son los que se publican para que la comunidad se entere del tipo de impacto, pero no son lo suficientemente claros para explicar el impacto de estas obras. Por ejemplo, el tema del cambio climático no fue parte de ninguno de los estudios de impacto ambiental. Si se hubiese utilizado la herramienta Envision, por ejemplo, para estudiar el impacto de estas obras o para diseñar estas obras, el tema, por ejemplo, los temas principales, voy a ir al slide donde salen los temas para los temas de resiliencia se pudiesen ver a principios y no tanto mitigar, pero no prever cómo la obra puede ser diseñada de una manera que tiene menor impacto, etcétera. No sé si te contesté bien la pregunta, pero... Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta. ¿La evaluación se realizó por motivos de financiamiento del proyecto? No tienen que ver. La evaluación que hicimos nosotras fue parte de una iniciativa con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para entender cómo estos proyectos, cuáles son los desafíos que tienen estos proyectos y cómo pueden ser diseñados de una manera más sostenible. Nosotros analizamos lo que estaba, ¿no? Lo que diseñaron los equipos de proyectos y con la documentación que ellos nos dieron y la que está disponible públicamente. Entonces esto es un proyecto un poco más de análisis y no tanto de diseño o de planificación de la obra per se. También quería saber, Alejandro, ¿cuánto tiempo se llevó en realizar esa evaluación, tanto a gabinete como a campo? Sí, estuvimos unos 6 meses haciendo toda la evaluación, crédito por crédito, revisando documentación, teniendo entrevistas con el equipo de trabajo, digamos, cada 2-3 semanas. Luego de que se realiza la evaluación, se presenta, ¿no? Se presenta a un jurado y ellos decidieron, porque en esa iniciativa se elegían unos premios, ¿no? ¿Cuáles son los mejores proyectos en cuanto a mejores prácticas en sostenibilidad? Y estos proyectos no tuvieron premios, pero la evaluación está disponible online para, por ejemplo, otro tipo de proyecto que quiera ver cuáles son los desafíos o qué áreas debiera un proyecto tener mejor desempeño. O sea, esta iniciativa fue para eso, ¿no? Para divulgar este tipo de prácticas y dar a entender cómo se puede utilizar una herramienta como la de Envision para diseñar este tipo de obras. Había una segunda parte de la pregunta, ¿no? Le comenta Alejandro que si puedes volver a mencionar si la evaluación se realizó en etapa constructiva o de diseño. En etapa constructiva, ya estos proyectos estaban en construcción cuando fueron evaluados. Y la visita de campo fue luego en operación, donde fuimos a hacer entrevistas ya en el lugar. Por ejemplo, estas fotos que fueron tomadas aquí fue nuestro equipo luego de la evaluación, que fuimos a hablar con la comunidad y entender cuáles fueron los impactos luego de la evaluación. Eso vino después de la evaluación. Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta de Cristina Contreras. ¿Qué es lo que va a hacer la municipalidad respecto a la falta de resiliencia? ¿Hay algún plan en marcha? Bueno, cuando estuvimos en la visita de campo, nosotros asistimos a una reunión con la comunidad. Esta fue el Río Madeira. Entonces, o sea, la comunidad tiene muchas protestas, ¿no? Porque el proyecto, hay cosas que fallaron, por ejemplo, no tienen electricidad, entonces necesitan que los conecten a la electricidad, no tienen agua potable, por ejemplo. Todos estos temas los está viendo la municipalidad, pero
ha sido muy complicado tener una comunicación efectiva entre las partes, porque tenemos el equipo de proyecto que diseñó y construyó la obra y opera la obra hoy día. También tenemos a la agencia federal, que fue la que dio permiso a la obra, que fueron los que estuvieron en contacto directo con el equipo de proyecto y las comunidades. Entonces la municipalidad estuvo un poco fuera en cuanto a cómo se desarrolló, cómo se planificó este proyecto. Y es muy complicado también. La municipalidad tuvo 5 alcaldes en el año 2016. O sea, hay mucha corrupción, es difícil, pero ellos no están dispuestos, ¿no? Ellos representamos la herramienta Envision y ellos estaban contentos de tener acceso a una herramienta, pero son cosas nuevas, ¿no? El cambio climático no es un tema que están discutiendo, a pesar de que están sufriendo más inundaciones que antes de este tipo de obras. Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta de Francesc Denny. En ríos caudalosos en continuo, ¿es posible construir centrales de paso que no ocupen todo el cauce? Pudiera ser, no te sé decir si se puede o no. Yari lo pudo lograr, pero no es una hidroeléctrica de paso. Yo creo que quizás sería un tema a discutir con la municipalidad, quizás sería bueno, pero lo que ocurre con este tipo de obras es que tienen unos costos muy altos, ¿no? Entonces, ellos quieren aprovechar lo máximo posible para generar el máximo de energía, para tener el máximo revenue. Pero sí, ojalá sea una solución a este tipo de problemas, ¿no? Pero hasta ahora yo no he visto ese tipo de solución. Dice Frances, tendrían menos impacto. ¿Dónde va la energía a otras ciudades? Sí, la energía lamentablemente no se queda en el área local, sino se va a las grandes ciudades, es transmitida a lo largo de líneas de transmisión grandísimas por todo el Amazonas y van a ciudades grandes como Manaus, Macapá y al sur del país. Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta de Alejandro Abate. ¿Los resultados obtenidos se han comunicado al gobierno local, ONG, Estado Nacional? Sí, o sea, son públicos, están online y cuando estuvimos allá en la visita de campo presentamos los resultados. Y, o sea, el tema de cambio climático sí que tiene interés en los ámbitos académicos de Brasil. Ellos sí están conscientes del cambio climático y están conscientes de que este tipo de obra tiene que hacer un mejor trabajo, pero no hay una directriz, si se puede decir, en cuanto a nivel país para ese tipo de obras. Continúo con la siguiente pregunta de Jaime Domínguez. Hola, ¿puedes explicarnos un poco más de Envision sobre accesos, permisos, utilización? Sí, cómo no. Bueno, Envision lo pueden bajar la versión 2 gratuitamente de nuestra página softnas.org. Lo puedo escribir en el chat. Igual yo les he ido a lo largo de la presentación de Judith, les he compartido el link de la plataforma de Capesic, donde en la pestaña de webinarios, en la parte inferior, podrán encontrar todos los webinarios que hemos realizado en la plataforma y específicamente el del sistema Envision que realizó Cristina Contreras, que en esta oportunidad también está aquí conectada, y ahí ella explica a detalle también el Vision, por lo que también si en cualquier momento que les pueda quedar ahí disponible, lo pueden encontrar en la plataforma. Que hay oportunidad de ser un profesional capacitado para hacer evaluaciones en Vision. Pueden ir a la página del Instituto para Infraestructura Sostenible para ver cómo pueden tomar el examen. Es un examen donde se verifica el conocimiento general de Envision
y te explica cómo como profesional lo puedes aplicar en proyectos y cómo puedes promover este tipo de herramientas. Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta de Hernán. Este programa herramientas, dice, se puede hacer en casos de licitaciones ya otorgadas y cómo se comparan los indicadores de impacto ambiental. Bueno, me parece que sí lo pueden utilizar para licitación, aunque, o sea, es una evaluación que lleva un poco de tiempo, ¿no? Que tienes que tener suficiente información sobre el proyecto para poder tener un buen panorama de cómo el proyecto puede ser desarrollado en cuanto a sostenibilidad. Pero sí, yo creo que sí, que se puede utilizar, aunque Envision se utiliza más bien para el diseño y planificación de obras, una vez tienes el proyecto, porque, o sea, es un proceso que conlleva tener un profesional que trabaje herramientas, lleva tiempo, ¿no? Pero quizás lo puedes mencionar como una adición, ¿no? En la licitación, como este proyecto también quiere obtener una certificación en Vision. Gracias, Judith. La siguiente pregunta de Frances Penny, si el BID financió alguna de las dos centrales. Observando el mapa. No, me parece que estos dos proyectos no fueron financiados por el BID. Esto fue una convocatoria que se abrió abiertamente a todo tipo de proyectos a aplicar a la iniciativa. Y estos dos proyectos aplicaron voluntariamente con la información. El BID no decidió qué tipo de proyectos se iban a evaluar. Esto fue nuestro equipo que decidió cuáles son los mejores proyectos para evaluar y estos dos proyectos cayeron como dentro de los más fuertes en cuanto a hidroeléctricas. Aquí en el mapa están todos los tipos de proyectos que se han evaluado. Entonces pueden ver que fue una convocatoria totalmente abierta para cualquier tipo de proyecto. Gracias, Judith. No sé si los asistentes tengan más preguntas. Alejandro dice, ¿tienen pensado realizar alguna evaluación en otros países? Sí, estamos totalmente abiertos para proyectos en otros países. De hecho, queremos tener algún tipo de influencia con nuestra herramienta en otros continentes, como en África, donde también hay necesidad, ¿no? Hay mucho desarrollo y va a tener una población mucho más alta en unos cuantos años. Gracias, Judith. Continúo con la siguiente pregunta. ¿La herramienta tiene en cuenta los impactos ambientales, aguas abajo de la hidroeléctrica? Sí, por ejemplo, en Mundo Natural se ven este tipo de temas, ¿no? Emplazamientos, de cómo preserva los hábitats de alto valor, cómo protege humedales, cómo preserva las tierras de cultivo, cómo evita zonas de geología adversa, en Sol y Agua, cómo maneja las aguas pluviales, cómo previene contaminación, y también en biodiversidad se ve cómo preserva las funciones de los humedales y aguas superficiales. Y o sea, para ver un tema así tienes que ver aguas arriba y aguas abajo. O sea, el área de influencia de la obra no es solamente los confines de la caja de máquinas, ¿no? Sino que estas obras tienen un impacto muy grande, ¿no? De que van mucho más allá de Portobello, en caso de Madeira, mucho más allá de la Aranjuez do Yari, en caso de Yari. Sí, si se ven, por ejemplo, en Yari el desempeño no fue tan bueno en cuanto a impactos en el agua y suelo, en preservar hábitats de alta calidad, en preservar humedales y aguas superficiales. En Madeira, como es una hidroeléctrica de pasada, tuvo mejor puntuación en cuanto a conectividad, pero sí, que tiene impacto. Gracias, Judith. La siguiente pregunta de Carlos Coronel, ¿cómo se puede aplicar para que logren realizar el estudio en cierto país? O sea, me puedes mandar un mail. También puedes, o sea, primero ve el webinario de Envision para que tengas una mejor idea del sistema. Si puedes bajar el
el manual, también te lo recomiendo. Y bueno, es totalmente abierto, sí que se puede. Gracias, Judith. No sé si habrá más preguntas de los participantes para la ponente. Ahí en el chat les he colocado el link donde podrán tener acceso al webinar sobre Envision, por si quieren consultarlo. Lo he ido ahí compartiendo para que puedan accesar. No sé si habrán más preguntas. Cristina nos dice, ¿qué otro tipo de proyectos se han evaluado? Bueno, se han evaluado, además de hidroeléctricas, parques eólicos. Déjame ir al mapa para que puedan ver. Por ejemplo, los que están en rojitos son proyectos de energía. Entonces tenemos parques de solares, parques eólicos. Hemos visto muchos, por ejemplo, en México, en República Dominicana, en Uruguay. También tenemos proyectos de transporte, tenemos varios aeropuertos que hemos visto. Hemos visto puertos, metros, carreteras, plantas de tratamiento de aguas, también hemos visto una planta de desalinización también. Bueno, aquí pueden ver en el mapa, está en inglés, pero sí que hemos visto muchos tipos de proyectos. Bien, tengo las últimas 2 preguntas para ti, Judith. La siguiente pregunta es de María Otero. Dice, ¿la sostenibilidad es evaluable en grandes áreas de inundación o hay un límite de aplicación en la evaluación? O sea, la inundación, si vemos la inundación como parte de... O sea, en cuanto a resiliencia, los temas de resiliencia, sí que inundación es un riesgo, ¿no? Y es parte de lo que se ve en un proyecto. Y más si en una evaluación previa ambiental, por ejemplo, dice que el área es muy inundable o tiene riesgo de inundación, pues sí, entonces la obra debe de estar viendo cómo va a mitigar la inundación o qué tipo de estrategia va a tener la obra para evitar este tipo de riesgo. En cuanto a Envision, o sea, no, el tema de resiliencia no está limitado, porque el tema de resiliencia primero se ve en cómo el local donde está la obra vio los riesgos, ¿no? Entonces, primero tienes que hacer un estudio de riesgos. ¿Cuáles son los riesgos en esta zona? Por ejemplo, para estas 2 hidroeléctricas, los riesgos de inundación están, ¿no? Porque el Amazonas es un lugar donde el agua fluctúa muchísimo, ¿no? Entonces, tienes épocas de inundación, tienes épocas más secas. Pero, a pesar de eso, no fue un tema que se dio en cuanto a la planificación de estas obras, ¿no? Entonces ahora, cuando ocurren inundaciones grandes, son caóticas, ¿no? Porque no hay un plan de mitigación en cuanto a la inundación o no hay un plan de acción, ¿no? Que es lo que evaluamos que falta. Gracias, Judith. Bien, y la última pregunta, ¿la electricidad en las hidroeléctricas de paso se produce las 24 horas o no, aunque sea o no necesaria la electricidad? Sí, o sea, esto, a menos que no haya agua, que es un riesgo muy grande, pero estas hidroeléctricas están generando energía todo el tiempo. Lo único que cambiaría si generan o no es, por ejemplo, si tienen una inundación muy grande, ¿no? Que tienen que abrir las compuertas y dejar el agua seguir su curso, o sequía, ¿no? Que no tienes agua, entonces no puedes generar, pero sí. O sea, la inversión en este tipo de obras es muy grande, ¿no? Entonces tienes que generar energía para poder tener un beneficio. Gracias, Judith. Bueno, agradecerte por habernos acompañado
durante ese webinar y por brindarnos tan excelente presentación. Igual agradecerles a todos ustedes por su asistencia, por cada una de las preguntas que nos fueron realizando vía chat. Importante mencionarles que este webinar ha sido grabado y lo van a tener disponible en una semana aproximadamente en la pestaña de webinarios de la plataforma de Capesic, que ya les he ido compartiendo por medio del chat link para que puedan accesar. También aprovecho el espacio para invitarlos para este próximo 17 de mayo, que tenemos un webinar con Cristina Contreras, que está presente también en esta oportunidad, y agradecerle a Cristina también que ha estado con nosotros, sobre turismo y sostenibilidad, expansión del aeropuerto ecológico de Galápagos, aplicación de la metodología Envision. Es el 17 de mayo, como les comentaba, a las 18 horas de España. Así que los invitamos para que puedan estar pendientes de este webinario y de futuros webinarios que ya tenemos también planificados y que vamos anunciando por medio de la plataforma. Así que agradecerles a Judith nuevamente, a Cristina también por acompañarnos y a todos ustedes. Si quieres decirnos algo más, Judith. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por las preguntas, muy estimulantes, y espero que haya sido de su agrado. Excelente. Muchas gracias a todos. Que tengan feliz tarde. Gracias.